Todas las cosas, o casi todas, tienen una contraparte, un opuesto que hace que ambas partes se complementen una a la otra. Así es la dualidad de las cosas. Izquierda y derecha, arriba y abajo, blanco y negro, un fan de reggaetón y alguien que sí terminó la prepa, el yin y el yang. Esto lo menciono porque hace poco, mientras recordaba mejores tiempos con el gigante mediático que fue Mortal Kombat en los 90s, inevitablemente comencé a recordar a su rival, una franquicia igual o más popular con la que comparte muchísimas similitudes, pero la que nos atañe hoy es una adaptación cinematográfica que, a pesar de tener una calidad más que cuestionable, resulta en una experiencia sumamente entretenida. Eso, si es que están dispuestos a bajar al subsuelo sus expectativas y abrazar de lleno el absurdo casi total. Hoy quiero hablarles de Street Fighter, la película. Estrenada en 1994 y protagonizada por Jean-Claude Van Damme, Street Fighter, la película, nos cuenta, o al menos lo intenta, la historia de una coalición internacional de soldados dirigida por el coronel William F. Guile y su encarnizada lucha contra el malvado general M. Bison y su peligroso grupo terrorista conocido como Shadaloo. Ahora, la muy apresurada y nada adecuada lección de historia para entender un poco mejor el contexto de este filme. El nombre de Street Fighter en realidad no necesita de presentación para aquellos que sabemos al menos un poco sobre el mundo de los videojuegos, pero para quienes sí son fans de la higiene personal y la interacción humana, deben saber que Street Fighter es muy probablemente la franquicia más importante de juegos de pelea en la historia del medio, aunque les arda el culo a los fans de King of Fighters. Su mayor punto de popularidad fue, debatiblemente, alcanzado a mediados de los 90s, con la entrega Street Fighter 2 en Arcadias, o si su barrio los respalda, maquinitas, como se le conocía a esta tecnología ya casi extinta. Street Fighter 2 verdaderamente revolucionó el medio de los videojuegos, y sus efectos pueden verse incluso hoy, donde torneos de esta y otras franquicias son consideradas como deporte, y no solo por ñoños como yo. Y como todo aquello que tiene éxito, no se desperdició ni un segundo para sobreexplotar la franquicia. Y como tantas otras antes y después de ella, la serie tuvo su representación en la pantalla grande, para el gran gusto de los fans y las confusas miradas de todos los demás. La misma historia detrás de la producción de esta cinta es tan caótica que bien podría hacerse una película sobre ella. Según cuenta la leyenda, el guión, escrito por Steve E. de Souza, quien también dirigió la película, fue terminado a marchas forzadas una noche antes de ser entregado a ejecutivos de Capcom, la compañía de videojuegos dueña de los derechos, para darle el visto bueno. Qué tiempos aquellos de trabajos mal hechos, escritos a prisa, sin dormir y entregados en el último segundo posible. Me alegra saber que el mundo, entre comillas, profesional del cine no es tan diferente de lo que experimenta cualquier estudiante universitario. Pero como de costumbre ya estoy divagando de más. A pesar del accidentado y, hasta cierto punto, improvisado guión, los ejecutivos le dieron el visto bueno al proyecto. No solo eso, sino que prácticamente le dieron total libertad creativa y un presupuesto nada despreciable de $35 millones a la producción. Pero aunque esto suena a un sueño hecho realidad para cualquier director, esto solo sería el inicio de una serie de hechos desafortunados pero hilarantes. Como mencioné hace no mucho, uno de los personajes de Mortal Kombat está basado en Jean-Claude Van Damme, por lo que es muy irónico que el actor sea el protagonista en la película de la franquicia rival. Claro que el nombre de Van Damme le daba cierto nivel de legitimidad al proyecto, pero ese renombre no era gratis, literalmente. Solo el sueldo del protagonista se llevó una gran parte del capital de la producción, unos nada miserables $8 millones, dejando una cartera bastante lastimada para el resto. Es por eso que, según se cuenta, a excepción del antagonista, el resto del reparto se llenó con actores con poca experiencia en el peor de los casos, o en el mejor de ellos, actores prácticamente desconocidos. Y para no despegarnos de lo caótico de todo esto, si es que los rumores son ciertos, la filmación fue todo un desastre tras bambalinas. Para empezar, estaban las drogas por todas partes, lo cual es relativamente normal en una producción hollywoodense, pero supuestamente prácticamente todos los actores, en más de una ocasión, obligados por un muy apretado ciclo de filmación, tuvieron que filmar en, digámoslo de manera discreta, hasta las manitas de coca, y no me refiero al refresco, con coreografías prácticamente improvisadas o, en el mejor de los casos, practicadas con tan solo una hora de anticipación a su grabación. La naturaleza improvisada es clarísima en el propio guión. A pesar de, supuestamente, estar basada en personajes ya establecidos, con historias y relaciones entre personajes ya desarrolladas, la película solo toma los nombres más reconocidos de los personajes y desecha prácticamente todo lo demás. Es así como tenemos a los dos personajes más importantes del videojuego relegados a un papel prácticamente terciario, en una participación que poco o nada tiene que ver con la historia dentro del videojuego, algo que se repite en prácticamente todos los personajes.
Es así como tenemos a artistas marciales como Ryu y Ken convertidos en traficantes de armas. Sagat, campeón de Muay Thai dentro del juego, haciéndola de mafioso en la película. Honda, campeón de sumo en el videojuego, que cambió de oficio a camarógrafo en la película. Chun-Li, intrépida policía de Interpol, que ahora la hace de reportera. Y ya no voy a seguir dando ejemplos porque nunca voy a terminar. Ok, uno más porque es extraordinariamente estúpido. Dalsim, un practicante de yoga, quien deja la espiritualidad y autodisciplina original del videojuego para convertirse en un científico en su versión cinematográfica. El cambio más grande y tal vez el más obvio fue darle el papel protagónico al único personaje estadounidense del videojuego, al menos en ese entonces, siguiendo la larga tradición hollywoodense, hacer que los gringos escriban a sí mismos en sus películas como los güeyes que siempre salvan al mundo. Esta y otras alteraciones en la naturaleza de todos los personajes cambiaron totalmente el enfoque de la historia, pasando de un, entre comillas, simple torneo de artes marciales en su versión original a una muy genérica y bastante estúpida película de guerra para su versión en la pantalla grande. Al final, el filme tiene más en común con propiedades intelectuales como G.I. Joe que con el propio Street Fighter, en lo cual la ironía asoma una vez más su burlona mueca, ya que, entre mucho otro material de la franquicia, los propios personajes del videojuego tuvieron su versión de figura de acción con juguetes de la línea G.I. Joe. El guión no tiene ni pies ni cabeza, la trama prácticamente no tiene sentido, las actuaciones en general son malas, y sus lazos con el material original son meramente superficiales, y a veces ni eso. Entonces, ¿por qué me atrevo a recomendar lo que es indefendiblemente una pésima película? Dos simples palabras: Raúl Julia. El personaje de M. Bison es llevado a la pantalla grande por el gran actor Raúl Julia, y este, lamentablemente, sería su último papel en el cine. Según se cuenta, el actor aceptó el papel solo porque sus hijos eran grandes fanáticos del videojuego, lo cual es bastante noble por su propia cuenta, pero lo es mucho más si consideramos que el actor se encontraba muy delicado de salud debido a su constante lucha contra el cáncer que lo afectaba. Es cierto que esto es mera especulación, y que posiblemente el único que supo la verdad fue el propio actor, pero se rumorea que, al saber que no tenía mucho tiempo de vida, Raúl Julia aceptó el papel como un regalo de despedida para sus hijos. Pero dejando de lado lo cursi o noble de estos rumores, poco tiene que ver con el trabajo del actor, quien hace un papel sorprendente. El guión en sí mismo no le da mucho con qué trabajar al famoso actor, reduciendo a su personaje en poco menos que un estereotípico villano de caricatura. Y siendo justos, eso es precisamente lo que es M. Bison, pero al diablo con eso. Solo porque el papel no sea serio, no impidió que Julia diera su talento al personaje. Con un carisma inalcanzable, Julia le da cierto nivel de solemnidad al papel, dando un balance perfecto entre ridiculez cómica y presencia teatral casi shakespeariana. Sí, sé que suena que estoy exagerando. Francamente sí lo estoy haciendo, pero chingo a mi madre si no es que la sola actuación de Raúl Julia no es lo suficientemente buena como para elevar la calidad de toda la producción por su propia mano. En serio, si existe una sola razón para ver este churro de película, es por el actor que interpreta a M. Bison. Todo lo anterior suena a un desastre inevitable, y quizá ante los ojos de la crítica así fue, pero eso no evitó que la cinta se convirtiera en un éxito en taquilla, alcanzando ganancias cercanas a los $100 millones, asegurando que la popularidad de la franquicia siguiera vigente por un tiempo más por lo menos, con una caricatura extraordinariamente mala, pero endemoniadamente entretenida, así como probablemente el derivado más extravagante salido de toda esta serie, Street Fighter The Movie The Game, que no solo es probablemente uno de los nombres más estúpidos jamás concebidos para un videojuego, sino que también es una de las peores entregas de la franquicia, haciendo que la propia Capcom quiera olvidar que ese juego existe. Street Fighter, la película, quedará marcada en la infamia del cine. Muchos aseguran que esta y otras adaptaciones de la época es la prueba viviente de que las películas basadas en videojuegos están destinadas a ser pésimas, creando así la maldición que aqueja a este tipo de producciones hasta la fecha. Y aunque es imposible decir que sea una buena adaptación, me atrevo a decir que sí es una muy entretenida experiencia, una que poco o nunca tiene sentido incluso en su propio contexto, pero a pesar de ello tiene cierto encanto absurdo que resulta muy entretenido. Y sé que es una excusa bastante pobre, pero por lo menos esta versión de 1994 puede jactarse de no ser la peor película basada en la serie de Street Fighter. Ese honor lo tiene Street Fighter, la leyenda de Chun-Li, que se despega aún más del concepto original y nos da una basura insípida y aburrida. Porque hay que ser claros, Street Fighter la película podrá ser boba, incoherente, infantil en momentos, tener poco o nada de relación con el material original, estar plagada de problemas dentro y fuera de su elaboración, pero en ningún momento se puede considerar aburrida. Eso es un logro en sí mismo con una producción tan caótica como esta. Pero díganme,
¿Ya han visto esta película? ¿Piensan que es una afrenta a la serie de videojuegos? O tal vez, al igual que yo, la consideran uno de esos gustos culposos, donde todas sus ineptitudes le brindan personalidad y encanto propio. Sea cual sea el caso, déjenme sus opiniones en los comentarios. For you, the day Bison graced your village was the most important day of your life. But for me, it was Tuesday.